Este miércoles 17 de julio se celebra el acto de recordación del profesor Juan Bosch con motivo del 110 aniversario de su nacimiento, pero se va a entregar el premio A la Patria se le sirve. Es un reconocimiento que hace la Fundación Juan Bosch a distinguidos ciudadanos dominicanos, artistas e intelectuales, y también a dos personas extranjeras. Por decirlo de este modo, dos personas vinculadas con los procesos democráticos, una en Colombia, Piedad Córdoba, quien fuera senadora, y el otro es Héctor Díaz Polanco, mexicano de origen dominicano, sociólogo, el presidente de la Comisión de Ética y Solidaridad del Movimiento de Renovación Nacional Morena de México, y una persona muy importante para los dominicanos. De esto vamos a hablar en un momento, precisamente con Héctor Díaz Polanco, quien está con nosotros y a quien le agradecemos que haya aceptado venir a conversar sobre la situación de República Dominicana y de México, tomando en cuenta las funciones que él desempeña en el partido que está en el poder en este momento en México y que preside Andrés Manuel López Obrador. En un momento retornamos para iniciar nuestra conversación. Héctor Díaz Polanco preside la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena en México. Es un ciudadano mexicano de origen dominicano y por eso esta relación tan estrecha que sentimos nosotros, incluso al entrevistarle y conversar con él, porque Héctor es un periodista, abogado, conocido, sociólogo también, que dio sus primeros pasos en República Dominicana, pero se estableció en México, en donde ha estado ya la mayor parte de su vida. Y hoy es el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Ha venido a República Dominicana para la entrega de este premio, ya lo mencionábamos. A la patria no se le usa, se le sirve. Y su significado de hoy en América Latina es lo que ha planteado la Fundación Juan Bosch para hacer estos reconocimientos a diferentes personalidades de la comunicación, de la cultura, de la literatura, el teatro, que se va a hacer precisamente este miércoles 17 de julio. ¿Qué significado tiene servir a la patria hoy día, Héctor Díaz Polanco, en una patria tan variada, tan diversa, que puede ser compartida como República Dominicana y México, ¿no? Sí, es una frase estupenda. Ante todo, un gusto estar contigo. Gracias por tu invitación. Estupenda frase en un momento tan crítico para América Latina. Estamos atravesando por una fase de definiciones después de un primer ciclo que se llamó ciclo progresista, donde hubo cambios en varios países de América Latina. Vino una crisis, una caída de estos regímenes, y de nuevo inicia un nuevo ciclo, parece ser, a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, donde se abren nuevas perspectivas, y es probable que en las tres elecciones que va a haber en octubre en América Latina, sí, en países tan importantes como Argentina, Bolivia, etc., sí, vamos a tener indicios de hacia dónde se enrumba el continente. Pero es obvio desde ahora que uno de los aspectos fundamentales que están en juego es el aspecto ético-político. Sí. Es decir, tenemos una crisis de valores muy seria, a escala mundial, pero en América Latina con sus peculiaridades. Por eso es tan importante. Sí. A la patria no se le usa, se le sirve, pero hemos visto una tendencia en este momento hacia la derecha. Sí. Para hablar en términos políticos. Así es. Lo que hemos visto es el triunfo de la derecha en Chile, el triunfo de la derecha en Brasil, el triunfo de la derecha en Argentina. Hemos visto el triunfo de la derecha, por supuesto, en El Salvador, un país gobernado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
hemos visto un retroceso político en términos globales, incluyendo lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que ha pasado en Europa, sí, en general. Andrés Manuel López Obrador es una excepción, porque entiende que es el fenómeno que puede definir el cambio, el rompeolas. Sí, es probable que sea la excepción que confirma la regla de un nuevo proceso. ¿Sí? Es decir, creo yo que va a haber en América Latina un repunte. Ha habido un proceso interesante porque justamente ha estado en juego este elemento. Si uno observa los casos que mencionaste, en donde la izquierda obtuvo resultados muy mediocres, malos, muy malos, francamente malos, encontrarás que hay un elemento común, y es el uso por la derecha, muy hábilmente por la derecha, sí, de elementos de carácter moral, sí, para atacar al adversario. De hecho, por ejemplo, en Brasil, la derecha logró una hazaña impresionante, y fue invertir totalmente el panorama, presentando a la izquierda, que siempre había enarbolado el papel de la honestidad, sí, etcétera, junto a la justicia, la solidaridad, convertir a la izquierda en la representación de la corrupción. Sí. Y Lula la derecha fue impedido de ser candidato, Lula. Así es. El presidente del Partido de los Trabajadores, por un asunto ético. Un asunto ético. Sí. El Evo perdió el referéndum en Bolivia por un asunto ético, un asunto de faldas, un hijo que no reconoció. Todo falso. Ya. Pero lo importante es este factor de que tanto la izquierda como la derecha, y en este momento la derecha, con más énfasis, advirtió la importancia para el proceso político de este elemento ético y moral. Héctor, ¿y estos elementos de la izquierda como disuasivo, como destructor de países, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Nicaragua, la situación de Bolivia, la división en el Ecuador, sí, ¿qué representa eso? Con Andrés Manuel López Obrador en México como la única excepción. Sí, bueno, representa el reto de volver a tomar el camino, reconstruir el proyecto. Es un proyecto que tiene que ser revisado. Y en el caso de México, con características muy notables en términos de varios elementos. El primero de todo es replantear el papel del Estado. Sí. Hemos tenido estados muy irresponsables, o francamente que no cumplen sus funciones básicas, que es promover el bienestar mínimo de la población. Estados que han servido a minorías, oligarquías, y que han promovido, hay que decirlo, tremendas situaciones de corrupción. Han corrompido a la sociedad y han permitido que el tejido social se destruya con la aparición de brotes terribles de violencia. En el caso de Centroamérica, sí, por ejemplo, Honduras, El Salvador, Guatemala, el propio México, durante toda la fase, 36 años de neoliberalismo, sí, condujeron al país al borde del abismo, con violencias verdaderamente a tasas bárbaras, sí, con un recrudecimiento de la crisis económica, una economía que no crece más allá del 2%, es decir, un fracaso desde el punto de vista incluso político. Es un ejemplo de una utopía neoliberal que no logró realizarse prácticamente en ningún punto. Yeah. Y se trata ahora de revisar todo eso. Yeah. Bueno, ese ha sido el discurso de Andrés Manuel López Obrador, incluso sí, lo definió muy claramente cuando tomó posesión. Sí. Ustedes tienen otra manera de llamarle, sí, a la toma de posesión. Sí, sí, sí. Entonces hay la preocupación de esos pujos autoritarios y esa toma de decisiones por encima de la... Estoy hablando sobre México, sí, y sobre las decisiones y las acusaciones que se formulan continuamente a opciones que toma Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, como presidente de México. Sí. ¿Qué respuesta ofrecen ustedes? Yo creo que es el ejemplo más claro del tipo de repunte democrático que necesitamos. La democracia formal, pero con escasa participación de la gente, es lo que hay que superar. En este caso estamos tratando de promover al máximo la democracia participativa, incluyendo no solo que la gente participe más en los procesos sociopolíticos,
sino incluso la posibilidad de cancelar el trato electoral. Es decir, voté por Juan, en este caso por Andrés Manuel, ese contrato no es hasta que termines. No, eso es a los 2 años. Ustedes lo tienen ya para los 2 años. Los 3 años. Una ratificación, la gente va 3 años. O revocar. A los 3 revocar. años, o sea, a la mitad, porque es sexenal. Ya. Pero eso no está años. en la Constitución de México. Se va a establecer como una fórmula constitucional. Se va a hacer una reforma para que esté en la ley. De tal manera que la gente pueda decir a los 3 años, pues está muy bien este gobernante, o es pésimo y le revoco el mandato. ¿Y se puede modificar una ley votada por el Congreso con una consulta popular? No, hay que hacer una reforma constitucional. Por eso, entonces me refiero a ese tipo de críticas por decisiones autoritarias que le señalan a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero esto no se ha hecho por pura voluntad, es algo que se propone y que se va a reformar la Constitución para que se haga. Y todo lo demás ha sido con fundamento constitucional, ¿no? Legal. Luego hay este tipo de consultas que hace Andrés Manuel de carácter popular, pero para asuntos que no hay un vínculo legal, ¿no? Es un asunto de carácter meramente político. Porque un gobernante que ya tiene la facultad X puede, sin embargo, pedir conocer la opinión de la gente en cualquier método, hasta en una asamblea popular, en un meeting, puesto que él tiene ya la facultad de qué se trata. Por ejemplo, es el caso del aeropuerto famoso, del aeropuerto de México, en el lago de Texcoco, y que ha sido muy criticado. Él hizo una consulta, pero eso es una facultad del presidente, no dependía el que tomara la decisión la consulta, sino sus facultades legales, ¿no? Y eso ha permitido que la gente participe, se sienta que participa. Y participa todos los días en una especie de plebiscito permanente en las famosas mañaneras, que son las conferencias de prensa. Sí, que comienzan a las 7 de la mañana. Inicialmente comenzaron a las 6 de la mañana, pero después la cambiaron. No, es que antes de la conferencia de prensa hay una reunión estratégica, que es la reunión de seguridad, donde están todos los representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de la Guardia Nacional, etc. Quiero aprovechar, Héctor, para saber, ¿han mejorado las relaciones de Andrés Manuel López Obrador con los grupos empresariales, el sector privado que se le opuso abierta y francamente a él cuando era candidato? Esta semana he visto que se ha reunido con Carlos Slim, por ejemplo. Sí, y hace apenas 4 días tuve una reunión con por lo menos 2 o 3 docenas de empresarios de Monterrey, la parte norte, el norte más desarrollada del país. Sí, en donde los empresarios salieron diciendo de la reunión que había sido muy fructífera, que habían llegado a acuerdos fundamentales, que iban a aumentar sus inversiones, o sea, muy buenas relaciones. Hay muy buena relación con el Consejo Empresarial, que es un señor que constantemente dice flores de Andrés Manuel. O sea, la relación es buena. Hay una organización empresarial dirigida por un señor apellido de Hoyos, que es francamente hostil. Pero es la excepción a la regla. Aquí sí es excepción a la regla. En general hay muy buenas relaciones. Pero hay muchas decisiones controversiales que han sido muy atacadas. Por ejemplo, esta semana se está promoviendo la venta de las joyas del antiguo Palacio Presidencial de México, ¿verdad? Sí. Y eso se va a poner en venta pública, en subasta pública, para dedicar el dinero que se recaude a las familias pobres. Sí. Es esa la decisión, ¿no? Absolutamente. ¿Y qué es lo que se va a vender en realidad? Se va a vender todo lo que se le quite a los delincuentes, que es mucho, en términos de casas, propiedades inmuebles, barcos, joyas. Es decir, se les confisca muchísimo dinero. Ya se vendió el avión presidencial también. No, está en proceso de venta, pero ya se tomó la decisión. Y el problema es que antes no se sabía dónde iba a parar ese dinero de lo que se confiscaba. Se están vendiendo todo género de vehículos lujosos que tenía el gobierno, aviones, helicópteros, todo lo que es superfluo para la parafernalia gubernamental se va a liquidar. Y para eso se fundó un instituto, se llama Instituto para la Devolución al Pueblo de los Robados.
Así se llama. Así se llama. Instituto para la devolución al pueblo de lo robado. Así es. Entonces se hacen subasta y con lo recaudado a la siguiente semana llegan a la mañanera de Andrés Manuel, en la rueda de prensa del municipio X en Oaxaca, de un grupo indígena muy pobre, y allí recibe un cheque con lo que se subastó la semana anterior. Todo esto, por supuesto, no va a resolver los problemas de pobreza del país. Tiene un papel simbólico, darle a la gente el mensaje de que no solo se va a combatir la delincuencia y la corrupción, sino que se va a devolver a la gente todo lo que se le quite a los corruptos. Lo del Palacio Nacional también es extraordinariamente simbólico, era como la gran mansión de el lujo faraónico del poder en México, mientras estaba el Palacio Nacional en el centro de la ciudad, prácticamente vacío y no usado. Estamos hablando de la residencia de Los Pinos. La residencia de Los Pinos. Que es la residencia presidencial, donde se hospeda el que es presidente de la República. Exactamente. Bien. Andrés Manuel desde el principio decidió que no iba a vivir allí, que se iba a instalar en el Palacio Nacional y desde allí iba a despachar todos los asuntos del país y que eso se iba a convertir en un museo. Ya se convirtió en un museo. Ya ha ido más de 1 millón de personas. He visto las fotografías de la gente caminando por los salones interiores del Palacio de los Pinos, así es. Proyectando películas. Así es. Así es, actividades culturales. En las zonas verdes se hacen actos, hasta hace películas, se pasó la película Roma. Roma se pasó también la película. De obtener el Oscar, de tal manera que eso se ha convertido en un parque que va a unir las 3 partes del bosque de Chapultepec. El arco de Chapultepec tenía esta parte para el público primero, luego esta parte de Los Pinos y luego una tercera parte que estaba en manos de las Fuerzas Armadas porque tendrían allí instalaciones. Lo que se va a hacer es un parque que va a ser el parque de Chapultepec. Va a ser el más grande de América Latina, bueno, el más grande del mundo probablemente. Va a tener ¿Y eso 800 hectáreas. Mientras el Parque Central de Nueva York, que es considerado un ejemplo, tiene creo que 45 hectáreas. Impresionante. Quería saber, ese trabajo que se está haciendo, ¿tiene una relación con organizaciones de base? ¿Hay un trabajo de concienciación, que la gente lo esté asumiendo como parte de un proceso y por tanto adhiriéndose a la labor de gobierno de Andrés Manuel y su equipo de Morena? Sí, sin duda, un proyecto de ese tipo, que no es solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, no podría sostenerse sin participación y apoyo popular. Eso es lo que explica que Andrés Manuel, que ganó con el 53 y pico de los votos. 30 millones de votos. 30 millones de votos, ahorita oscile entre 68 o 70% de aprobación. ¿Ha aumentado su aprobación después del ejercicio de gobierno? Iniciando aumentó hasta 80 y tantos. Y luego se ha ido estabilizando, porque naturalmente nadie puede mantener constantemente un nivel de esa altura, pero es muy alta la aceptación y el apoyo. La gente está muy satisfecha con el proceso, se identifica con el proyecto, que es un proyecto fundado básicamente en la idea de abatir y hacer desaparecer, si es posible, los privilegios. Se creó un país enormemente fundado en estas distinciones entre sectores de poder económico, de poder político, cultural. ¿Y cómo anda el caciquismo en México después del inicio de gobierno de Andrés Manuel? Pues yo diría que de capa caída, porque el caciquismo se expresaba en muchos terrenos. En el terreno, por ejemplo... las gobernaciones, las gobernaturas, los gobernadores ahora están, pero a soga corta. Hay uno que es apellido Duarte, que fue gobernador, ¿verdad? Sí, que ya está en la cárcel. Está en la cárcel. Sí. Bien. Otro que está prófugo también, un apellido Duarte, por cierto. También. Del norte. El otro es de Veracruz, del sur del país. El caciquismo político, el caciquismo sindical de las organizaciones están furiosas porque había una relación muy especial, y es que el gobierno, cuando definía programas para apoyo a la población, usaba como intermediarios a esas organizaciones que recibían, Andrés lo describe muy bien,
recibían y empezaban los moches y los picos de ojo, dice él. Es decir, se iba quedando con parte de esos recursos, de tal manera que lo que llegaba eran migajas, y además llegaban condicionados a asuntos políticos, todo eso desapareció. Los apoyos que han aumentado se están dando de manera directa y sin intermediario. O sea, directamente a la persona a partir de una tarjeta de crédito. Hay dos casos. Uno es el caso del tráfico ilegal de combustible a expensas de Pemex y las redes de distribución de Pemex. Sí. Eso fue enfrentado por Andrés Manuel. ¿Hubo muertes? ¿Hubo violencia? Poco, muy poco, porque solo se puede atribuir a esa acción la muerte debido a una explosión que se hizo mientras justamente estaban extrayendo combustible. Sí. Y hubo una chispa o algo y explotó aquello y murieron varias docenas. Yeah. Pero fue una tarea francamente limpia. Se inició a principio de gobierno, fue la primera acción, digamos, de envergadura, muy exitosa. Se redujo el huachicoleo, así se le llama en México, el robo de combustible. Sí. El huachicol se redujo en un 95%. Yeah. Se estaban robando 800 pipas, es decir, camiones, cisternas, así se le llama en México, pipas, 800 diarias. ¿Diarias? Sí. De combustible. Que equivalía en dinero a cerca de 50.000 millones de pesos. Es mucho dinero, mucho dinero. 50.000 millones de pesos viene siendo ¿cuántos millones de dólares? Dividido son como 2.500 millones de dólares. Es bastante dinero. El otro caso es el de, a un 5%. Es el de la corrupción en el sindicato de los maestros. Sí. Y en el caso de la famosa maestra que ha estado en prisión, que ha pasado por múltiples procesos de denuncia y que finalmente parece que terminó apoyando a Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral. Bueno, no apoyando, pero por lo menos no interviniendo en favor del PRI, que era su tradición, ¿verdad? Sí. Sí, ya dejó de hacer eso. ¿Qué pasó con la maestra? La maestra, bueno, finalmente fue liberada y está en un papel muy discreto. Ha intentado volver a la cabeza del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sí. El CENTE, sí. No ha podido, porque no ha tenido el apoyo del gobierno. Es decir, esta mujer que además fue considerada en algún momento casi como por encima del Estado. Sí. Tiene aviones, helicópteros, depósitos de dinero, altas sumas en el exterior, en México, sí, control del aparato del Estado. Pero todo ese poder, que parecía casi autónomo, sí, era vicarial, dependía del poder del gobierno. Es decir, tenía poder porque el gobierno le daba apoyo. Una vez que vieron un gobierno nuevo, y ya no le da apoyo, se reduce a su verdadera dimensión, que es casi nada. Casi nada, qué bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Héctor Díaz Polanco, que es el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional de México, que preside el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Héctor, ahora que has venido a República Dominicana desde las funciones que tiene en México, ¿no has asumido funciones públicas como parte de la burocracia estatal? Esta comisión nacional es de Morena, es decir, el partido de gobierno. Sí. Me gustaría saber, ¿cómo se ve desde lejos a la República Dominicana? ¿Estamos en la derecha? ¿Estamos en la izquierda? ¿Cuál es la prosperidad, el desarrollo? ¿Cómo son nuestros avances? ¿Cómo se observan desde lejos? Sí. Es algo delicado porque yo ya tengo la calidad de extranjero. Así que hay que ser... Pero hay una parte de dominicano que tiene, sí. Bueno, que no te la podemos quitar. Es un caso interesante porque hay sin duda cambios fundamentales. Uno de los cambios importantes es el hecho de que el país, con todo, ha vivido una larga etapa, un periodo largo sin violencia, sí. Sin los asuntos de la política se han decidido por los canales institucionales, etcétera. Eso es un avance importante, sin duda alguna. Pero uno ve un país que
que tiene una paradoja extraordinaria, que en las estadísticas latinoamericanas tiene una tasa de crecimiento bárbaro, en algunos casos cercanas a las tasas chinas, y sin embargo mantiene una organización de la sociedad sumamente desigual, con una situación de pobreza bastante alta, considerablemente alta. Es decir, es un país que ha crecido, pero no ha redistribuido. Ya. La desigualdad es muy alta, ciertamente. Sí, y necesitamos que los países cumplan esas dos funciones simultáneamente. Sí. Es decir, no la idea esta del crecimiento que algún día goteará hacia abajo, y ese día casi nunca llega, sino un país en donde crezca la torta y la distribución de la torta, del pastel, sea también progresivo, en el sentido de que... ¿Y se nos ve con estabilidad política? Es decir, somos un país confiable, por ejemplo, en las relaciones internacionales. Estamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ahora. Sí. En esos terrenos yo creo que el país es un país sumamente destacado, ¿no? Y además es un país con una historia interesante que atrae. Es un país estupendo para los que quieren hacer turismo. Es uno de los países más atractivos que hay en el mundo, yo creo. No creo que haya un país con más alegría y más música y playas más espléndidas que este país. Es un país bendecido, pero con ese enorme reto de la injusticia en la distribución de la riqueza. Que tiene la pobreza, la desigualdad. Sí, así es. Y tiene que ajustar su régimen político a las nuevas condiciones. Nosotros tenemos, por fortuna, una solución en México, que no parece que ha llegado hasta la República Dominicana. ¿Cuál es? Que es la que expresa el lema surgido de la Revolución Mexicana, que dice sufragio efectivo, no reelección. Ya. Todo el que llega al poder en México sabe que hay que respetar ese lema, que incluso está en los documentos oficiales como lema del Estado. Es un lema sufragio efectivo, no reelección. Eso costó 1 millón de muertos lograrlo en México, y desde el principio del siglo XIX hasta el día de hoy está vigente. Andrés Manuel López Obrador y todos nosotros sabemos que eso ni pasará por nuestra cabeza. Y si pasa, debe producirnos una pesadilla. No se va a reelegir Andrés Manuel. Es que no ha habido nadie en México que lo haya hecho, o que lo haya intentado. Bueno, hay algunos que lo han intentado en su círculo pequeño, pero no llegó muy lejos el intento, ¿no? Porque ya se sabe lo que va a pasar si eso intenta prosperar. No, un país necesita tener este tipo de principios para acotar, digamos, desviaciones. Ese es un aspecto fundamental, central de la política mexicana. De la institucionalidad mexicana. Eso es lo que ha llevado Andrés Manuel. Quien plantee la reelección en México sabe que va a sucumbir inmediatamente. Sí, sin lugar a dudas. Incluso Andrés Manuel dice, yo quiero hacer un gran papel histórico, quiero ser un gran presidente, pasar a la historia. Por eso necesito tiempo. Yo necesito 2 periodos. En lugar de 6 años necesito 12 años. 12 años. Sí. Pero dice, para lograrlo, lo que voy a hacer es que en lugar de trabajar 8 horas como trabaja un presidente... Trabajo 16. 16 puedo trabajar. Por eso a las 6 de la mañana él ya está en la primera reunión. Todos los días trabaja hasta sus 16 horas. Y luego también el fin de semana se va a un estado de la República y tiene trabajo político todos los días. Bueno, todos los días. En ese aspecto me gustaría plantearte, Héctor, otra pregunta que tiene que ver con la política exterior mexicana, ahora con Andrés Manuel López Obrador. Ha habido una especie de ruptura del multilateralismo y de la no intervención, en el buen sentido de la palabra, para defender procesos democráticos. Que en el caso de Venezuela, por ejemplo, se ha planteado frente a México, y México ha sido uno de los pocos países que ha mantenido su apoyo al gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro. Bueno, ¿cómo se explica? Yo sé que en la campaña electoral hubo mucha mención de ti y de tus puntos de vista sobre el tema venezolano.
y se le hizo campaña sucia a Andrés Manuel diciendo que iba a convertir a México en la nueva Venezuela. Así es, algo verdaderamente ridículo, diría yo. Eso fue una campaña, por supuesto, con interés político. Nunca pasó por la cabeza la idea de hacer de México una Venezuela, imagínate tú. No solo porque sería un disparate, sino porque además no se puede hacer. Sabemos que tú no puedes copiar el modelo de un país para aplicarlo en otro. Claro. El intento era electoral, por supuesto, electorero, buscando perjudicar la imagen de Andrés Manuel. Y me tomaron a mí como referente, porque yo sí he estado mucho tiempo en Venezuela haciendo trabajo. Yo estuve trabajando en Venezuela desde antes de Chávez. Es decir, yo conozco muy bien el país. Mi trabajo profesional en antropología y arqueología me hizo trabajar en Venezuela, así que conozco muy bien el país. Por otro lado, recibí el mayor premio de América Latina que lo da Venezuela, y que se llama el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, que es un premio por un libro. Por tanto, ese premio lo entrega el presidente de la República en Venezuela. A tal punto es importante en el país. Sí. Lo han recibido probablemente los mayores y más reconocidos pensadores de América Latina. Así que para mí es un honor formar parte de ese pequeño club, pero eso para la política fue fatal porque tenía fotos mías, la red con el presidente Maduro recibiendo el premio, etc. Y todo eso lo usaron para la campaña contra mí. Sí. Y contra Andrés Manuel, era contra Andrés Manuel, por supuesto. Ahora, esto, precisado eso, hay que precisar una segunda cosa. La política exterior de México, a partir de Andrés Manuel, no es una política de apoyo a Venezuela. Es una política de apoyo a la política exterior de México, que fue abandonada por los gobiernos neoliberales, que es muy distinto. Es decir, lo que hizo Andrés Manuel fue recuperar de nuevo la doctrina de Estrada, que es la doctrina tradicional usada por México a lo largo de su historia y que le ha dado muchos éxitos diplomáticos a México. Y ha convertido a México en una de las grandes referencias éticas de la política exterior. He leído a algunos intelectuales mexicanos acusan a Andrés Manuel de haber abandonado precisamente la política de Estrada. No, al revés. Al revés, lo que hace es recuperarla. Quien la abandonó fue el liberalismo, porque el gobierno de Peña Nieto y los anteriores se entrometieron en los asuntos de otros países. Lo que dice la doctrina Estrada, que había sido abandonada y ahora es recuperada por Andrés Manuel, es que México no define su política exterior a partir de andar reconociendo gobiernos. Eso derivó de la experiencia histórica de México, porque durante la Revolución Mexicana, el gobierno norteamericano y en otras etapas históricas, trató de influir en la política interior de México con el chantaje de te reconozco o no te reconozco. Si no haces esto, no te reconozco. Y si haces esto, te sanciono retirándote reconocimiento. La doctrina Estrada lo que dice es, no me reconozcan ni me dejes de reconocer. No necesito tu reconocimiento. Ni yo tampoco voy a reconocerte. Mi política no depende de reconocimientos. Entonces, lo que nosotros hacemos como país, es decir, lo que el país decida, por ejemplo, en una elección, es lo que nos indica quién es el presidente. Para decirlo en términos a los norteamericanos que les gustan estas frases, medio vacías, pero muy representativas, el presidente de Venezuela es el que responda el teléfono en Miraflores, es decir, en el Palacio Nacional, cuando yo llame a Venezuela. No el que se declare presidente de Venezuela. Nosotros ni tenemos que reconocer a Maduro, ni al señor Guaidó, que se autoproclamó presidente. Nosotros reconocemos al gobierno elegido en una elección, escogido por el pueblo venezolano. Pese a todas las denuncias de ilegitimidad, de fraude electoral, sí, pero esas son las denuncias, represión contra la oposición. Esas son denuncias hechas al calor de la política en Venezuela. Nosotros las respetamos, pero no usamos estas acusaciones o contraacusaciones para definir nuestra relación con un país. Ahora dicen, pero bueno, ¿y los derechos humanos? Pues los tomamos en cuenta. Pero es muy claro el sistema mundial, internacional e interamericano de derechos humanos. El sistema lo que dice es lo siguiente: nadie tiene derecho unilateralmente a decidir dónde hay respeto a los derechos humanos o no
para tomar decisiones unilaterales, que es lo que practica mucho, por cierto, Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, sí, por sus pistolas, como dicen en México, decide, por sus pistolas. Exactamente. ¿Quién viola derechos humanos? ¿Quién acepta lavado de activos, tráfico de drogas? Y reparten bendiciones a partir de eso. Sí. Así como sanciones. Sí. Bueno, entonces lo que dice México es no, hay un sistema internacional de derechos humanos y un sistema interamericano de derechos humanos. ¿Y no se si uno cree que se viola los derechos humanos en un país, lo que tiene que hacer es acudir a ese órgano internacional que a su vez decidirá de acuerdo con la ley internacional. Lo que no se vale es que un país en particular decida que sí hay violación de los derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, pero que no lo hay en Colombia. Bueno, hay que tener sentido común, claro, porque es obvio que en Colombia también hay violación de los derechos humanos, aunque ese país sea favorable a Estados Unidos. Sí. No se vale que diga que hay derechos humanos respetados en un lugar solo porque no me cae bien el país. Sí. Y hago la vista gorda, me hago el distraído con un país amigo, pero que sea un violador de los derechos humanos, como es el caso de Colombia. O como está pasando en Honduras, por ejemplo, en el caso. Así es. Ahora quiero saber, ¿no se aplicaría la política Estrada en el caso de la presión de Estados Unidos contra México por el tema de los migrantes y la presión que hay sobre la frontera mexicana-norteamericana? Absolutamente. Es un principio, a mí me parece estupendo, de aplicación universal, con las peculiaridades de este factor. Pero en este caso México ha tenido que aceptar la presión del gobierno americano. Bueno, es relativo, porque las medidas que se han tomado a raíz del reclamo de Estados Unidos, yo diría más bien que es el reconocimiento de que en esa materia Estados Unidos tenía derecho a estar preocupado. Porque ¿qué es lo que había ocurrido? Se había flexibilizado. De hecho, había prácticamente ausencia en zonas de la frontera sur. La frontera sur. De tal manera que Guatemala, había un flujo. Centroamérica, Guatemala, México, ¿no? Absolutamente. Y estos migrantes vienen desde cada uno de estos países, 7.000 en un primer momento, hacia la frontera con Estados Unidos. El triángulo centroamericano. Centroamericano, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y de repente, pues, Estados Unidos presentó sus cartas. Estaba yo recibiendo, por decir algo, 50.000, ahora estoy recibiendo 200.000. Necesito que me apoyes con un mayor control de la frontera. Para México no fue difícil aceptar esto porque ya estaba planeado hacerlo. ¿Estaba planeado? Sí. ¿Pero estaba planeado desde el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto? No. ¿O solo se planeó a partir del gobierno de Andrés Manuel? De Andrés Manuel, una de las funciones de la Guardia Nacional en creación. En creación, porque es ya se logró hace apenas un mes, más o menos, era desplazar una gran cantidad de 6.000 para empezar, efectivos hacia la frontera, por una razón. No era solo que se estaba dejando pasar prácticamente a todo migrante, sino ni siquiera sabíamos cuántos entraban, ni quiénes eran. Es decir, no había un registro, ni siquiera un registro. Es decir, yo soy Juan y hago esto, etcétera, ¿no? Esto es lo que se está haciendo ahora. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, dijo que por ahí van también criminales, narcotraficantes y... Sí, bueno, eso probablemente tiene propósitos ulteriores, pero lo que hay que admitir es que es una hipótesis posible, perfectamente posible. Es decir, si no hay ningún tipo de control, pues estarán pasando excelentes personas, pero también personas con malas Por supuesto intenciones. Que en el caso de México han tenido que actuar con mucha cautela frente a un gobierno y a un presidente como el de Estados Unidos, que acaba de anunciar este fin de semana que iba a comenzar las deportaciones de una gran cantidad de personas que no tenían supuestamente la documentación legal. Absolutamente. Apresamientos y deportaciones. Eso afecta fundamentalmente a México, que es el que más tiene. Sin duda, es una relación difícil, pero una relación estratégica, porque son dos países que tienen, primero, una larga frontera, una larga tradición de relaciones de todo género, pero que además están muy fuertemente imbricados desde el punto de vista económico, porque el sector industrial productivo en general de México está muy vinculado al mercado norteamericano. De hecho, es su mercado de referencia fundamental. Es decir, el que se hubiera aplicado, por ejemplo, el arancel con el que amenazó
Trump, hubiera provocado un efecto económico tremendo en México. De todas maneras, la evaluación que hacemos es que no se estaba afectando elemento fundamental algunos en relación con la soberanía del país, y que sí había que atender el tema de ordenar la migración entre las fronteras de ambos países, ¿no? Lo que extraña es que Andrés Manuel López Obrador y Trump hayan tenido como algún tipo de afinidad, siendo tan diferentes política e ideológicamente. Sí, eso llama la atención. Yo creo que es fruto de peculiaridades que se han encontrado y que en lugar de producir chispas están produciendo un efecto interesante desde el punto de vista del respeto mutuo. Sí. Hay un respeto mutuo, lo cual no es muy practicado por el gobernante del norte, ¿verdad? Claro, que sí. se caracteriza más bien por su brusquedad, el carácter imprevisible de su comportamiento, de su conducta. Pero con Andrés Manuel ha habido una relación hasta ahora aceptable. Bueno, Héctor, ustedes en Morena han tenido que tomar decisiones drásticas en algunos casos con funcionarios electos y funcionarios designados. Ahora han tenido también algunas renuncias por diferencias con decisiones tomadas por el presidente. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ¿cómo está actuando frente a los casos de corrupción, excesos, celebraciones indebidas, por ejemplo? Sí. Este es el órgano jurisdiccional de Morena, es decir, hay los órganos ejecutivos con el presidente del partido, etc. Hay los órganos legislativos, que son los consejos nacionales, estatales, y hay el órgano jurisdiccional, el órgano de justicia. Esta comisión, en consecuencia, está construida con el propósito de que se respeten el programa básico del partido, los principios del partido, el estatuto del partido. El que viole esos principios, ese estatuto, será sometido a proceso de inmediato por nuestra comisión y en su caso será sancionado si se comprueban las violaciones. Esto lo hacemos de manera general y sin excepciones. Cuando yo acabo de ir a China hace poco, en China nos hablaron de su experiencia de la persecución de la corrupción y decían, nuestro problema, decían, era evitar que solo persigamos las águilas, perdón, que solo persigamos las moscas y no persigamos las águilas. Sí. Es decir, nosotros ahí no hacemos distinción de ningún tipo. No importa el rango. Así que nosotros lo mismo hemos sancionado a militantes de las bases que a altos incumbentes del gobierno o del partido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los legisladores, que es algo que se presta mucho a las acciones indebidas, ¿no? Yo ponía el ejemplo de hace un par de semanas, hace un mes más o menos. Por casualidad juzgamos dos estados, el estado de Oaxaca y el estado de México, que es la entidad federativa más grande del país, que rodea la Ciudad de México, un estado muy grande del país. Ahí juzgamos 34 compañeros, legisladores, diputados. Diputados, sí. Y en Oaxaca 16. 50 diputados en ese proceso fueron sancionados con suspensión de derechos por haber votado a favor de cuestiones que estaban en contra de la plataforma política y de principios de Morena, ¿no? Votaron, por ejemplo, en el caso México tiene 500 diputados aproximadamente, ¿no? Sí. Y Morena tiene 300 aproximadamente también. Sí, tenemos mayoría, sí, en ambas cámaras. Y entonces fueron sancionados. Es decir, nosotros nos distinguimos entre un afiliado normal, un militante normal y un diputado encumbrado, ¿verdad? Que se creen muy por encima de la norma, ¿no? No, nadie está, en Morena nadie está fuera de la norma. ¿No es muy difícil para el presidente de esa comisión? Es complicado, es difícil, porque nos pasa lo que Shakespeare ilustró en
en el mercader de Venecia, ¿no? Sí. Cuando el juez actuaba en favor del mercader, el mercader decía, sabio juez, generoso juez. Y cuando empezaba a estar en desacuerdo, cruel juez injusto. Eso nos pasa a nosotros, naturalmente. Pero bueno, sabemos que se necesita tener claridad sobre estos temas para no dejarse. Hacemos una última pausa en este diálogo con Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el partido de gobierno en México. Héctor Díaz Polanco, el caso Odebrecht en América Latina tocó a múltiples países, incluyendo a México, pero sobre todo Venezuela, Brasil, República Dominicana, Panamá, Colombia, Perú. En el caso de México, para nosotros los dominicanos, como que se ha diluido y no tenemos información de lo que pasó con la corrupción de Odebrecht en México. Nos gustaría saber qué ocurrió con los funcionarios del último periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto vinculado al caso Odebrecht. Sí, lo que ocurrió es que justamente en el caso de Odebrecht en México estuvo vinculado al que entonces era candidato a la presidencia, Peña Nieto. Uno de sus principales personeros estuvo vinculado con esta corrupción, recibió $10 millones, pero esos dólares se usaron, por supuesto, para que él tomara su parte, el personaje, apellido Lozoya, y el resto parece que se usó para la campaña electoral. Por tanto, allá había un delito electoral que podía no solo llevar al presidente electo a la cárcel, sino incluso invalidar el proceso electoral si hubiera sido descubierto a tiempo. Eso se ocultó y durante 6 años el presidente Peña Nieto, el anterior presidente de México, se dedicó a ocultar esto y a evitar que avanzara. Finalmente entró en proceso al final de gobierno, pero se ocultó y se congeló en la Procuraduría General de la República. Viniendo el nuevo gobierno, se reabrió el proceso. Se reconstruyó, les tomó todavía unos meses, porque ya sabemos la capacidad de ocultamiento que tienen los sistemas judiciales, sobre todo de investigación en este caso. Pero finalmente se reconstruyó el expediente, se presentó, se judicializó, se dice ahora, se presentó en los órganos jurisdiccionales y ya se emitió, el juez correspondiente emitió la orden, concedió, dicen, la orden de aprehensión y el señor está prófugo. Hay ya una orden de captura de la Interpol. El señor escapó. Escapó porque el que recibió los $10 millones de dólares. Solamente estamos hablando de $10 millones de dólares en soborno. Hasta el momento. Nada más. Pero hay repercusiones que indican que eso... ¿Y la decisión del juez no incluyó al expresidente Enrique Peña Nieto? Hasta el momento eso no ha pasado, pero eso es lo que mantiene totalmente asustado a la clase política y lo que, entre otras cosas, por ejemplo, determinó que el señor Peña Nieto discretamente decidiera trasladar su domicilio a España hace un par de semanas. Bueno, pero también hay que recordar que en la toma de posesión, en su discurso, Andrés Manuel dijo muy claramente que no iba a dedicar tiempo de su gobierno a perseguir la corrupción del pasado. Sí. Eso fue muy claro. Yo creo que esa declaración ha sido interpretada o poco comprendida. Lo que Andrés Manuel quiso decir, en realidad, es: yo no soy poder judicial. Segundo, no soy vengativo. Tercero, no voy a usar el poder ejecutivo para entrometerme en los asuntos del orden judicial, que es otro poder. Pero nunca dijo que no se iba a hacer justicia. Nunca dijo que el Ministerio Público, en este caso ya cambió de nombre, ahora se llama Fiscalía de la República, que la Fiscalía de la República, que además es un órgano autónomo, legalmente hablando, y que fue electo por el Congreso, tenga que obedecer las órdenes vengativas o no del presidente de la República para perseguir a los que fueron sus enemigos políticos, aunque hayan cometido los delitos, porque esa no es tarea del presidente de la República. Esa es la gran deformación de nuestros sistemas pretendidamente democráticos, en donde un órgano ejecutivo constantemente está irrumpiendo en territorio de los órganos jurisdiccionales para imponer sanciones o dispensas, según el caso, según que sean amigos o enemigos.
Pero el hecho de que ya esté este señor perseguido y prófugo y se haya en la cárcel ya otro, un gran abogado que fue el abogado prácticamente de toda la clase política, apellido Collado, que ya está en la cárcel desde hace una semana más o menos, y que fue el abogado de Carlos Salinas de Gortari, el presidente, Peña Nieto, los grandes dirigentes del Partido Acción Nacional, el partido de la derecha mexicana, etc. Creo que hay una acción ahora de Felipe Calderón, expresidente, que está en la calle, ¿no? Sí, sí, él es que está tratando de formar un partido político. Está formando un partido político. Y está haciendo las asambleas correspondientes. Dice que le están negando a las personas el derecho a reunión. Dice, sí, porque le tocaba hacer una reunión en un municipio del Estado de México, sí, en donde gobierna el PRI, no gobernamos nosotros, Morena. Sí. Y que el lugar donde iba a ser su asamblea, de 300 personas que tiene que hacer por todo el país, en la calle empezaron a hacer obras. El PRI empezó a hacer obras de bacheo, de pavimentación, y el expresidente lo interpreta como un intento de boicot para que sus partidarios no llegaran a la asamblea. Pero su esposa, la esposa de Felipe Calderón, fue la candidata independiente, sí, por un desprendimiento del Partido de Acción Nacional. Así es, en estas últimas elecciones. Sí, y se retiró luego porque obviamente no alcanzaba ni siquiera lo mínimo para mantenerse como organización política. Hay un problema serio en México respecto a la oposición, incluso hasta nos preocupa. Fue tal la derrota, el nivel de victoria electoral de Morena sobre ellos, sí, que los ha dejado un poco desconcertados y descabezados. Sí. No hay un liderazgo en la oposición. Claro, hay una oposición feroz, pero correspondiente a grupos de intereses que son afectados, los sectores, digamos, pudientes, pero no hay una oposición política propiamente dicha. Por eso extraña, y perdón Héctor que te lo mencione, pero extraña que se haya desatado una pelea, una discusión, un debate y unos ataques muy fuertes de Andrés Manuel López Obrador contra los medios de comunicación. Sí. La televisión, los periódicos, continuamente hay descalificaciones de Andrés Manuel López Obrador contra esos medios. Sí, es que es un fenómeno interesante. Fíjate, cuando hay esa crisis política de los sectores de oposición, o no importa el signo político, en este caso, sector, digamos, conservador o de derecha, según se use la calificación, al no haber organización y representación política, entonces otro sector asume ese papel. Y lo que ocurre muy a menudo, ocurrió también, por cierto, en Venezuela, y resultó fatal para el país, que los medios se convierten en partidos políticos, hacen el papel de los partidos políticos. Ejercen una función crítica como tienen que ejercerla siempre, sí, pero no allá. Se pueden convertir, o el gobierno no los puede ver como si fuese un partido político. Es verdad. Es una acción normalmente informativa, que molesta, por supuesto. Sí, claro. Pero normalmente así es, como dices, tienes toda la razón. El punto es que cuando hay esa crisis tan fuerte, no solo hacen el papel de diarios críticos o de medios críticos, lo cual es no solamente posible, sino que es recomendable que lo hagan. Por supuesto. Sino que van más allá y actúan como partido político, es decir, como órgano sistemático. Por ejemplo, hay un diario que es emblemático a ese propósito, que es el diario Reforma. El diario Reforma. Prácticamente todos los días saca en primera plana una fake news, una noticia falsa. Pero está La Jornada, está el Universal. Yo, el medio que permanentemente estoy leyendo de México para enterarme, es un medio que es considerado aliado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es, sin embargo, que dirige Jorge Cepeda Patterson. Un escritor, economista, pero escritor y una persona cercana a Morena. Bueno, no cercano en realidad. Yo estoy, qué bueno que lo mencionas, porque yo lo considero uno de los periodistas más extraordinarios que he leído en los últimos tiempos. Excelente periodista. Pero la principal cualidad de ese periodista es, yo lo acabo de enviar un Twitter sobre el tema. Diciendo, aquí va un texto de un periodista realmente equilibrado. Es un hombre extraordinariamente equilibrado. Y no es partidario de Morena, al contrario, es un crítico, pero es un crítico equilibrado. Equilibrado. Sí, incluso es lo que le reprocha a la oposición, es que
ante cualquier pequeño hecho, ellos ya están anunciando la caída del gobierno porque ya le llegó el momento apocalíptico. Y él dice, bueno, evidentemente no es así. Bueno, hay que ser más equilibrado en la crítica. Jorge Cepeda Patterson es un excelente escritor. Tiene varias novelas, incluyendo una que se llama Los Corruptores, que es brillante sobre... Sí. Es un trío de novelas que él tiene que se llama Los Azules, sí. Muy buena. La última se llama Muerte contra reloj, yo la recomiendo. Sí. Es un excelente escritor, sí. Y habla muy bien de México. Sí, sí, él es un gran periodista. Bueno, terminamos hablando de literatura. Sí. Muchas gracias a Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, que ha venido a recibir un reconocimiento de la Fundación Juan Bosch con motivo del 110 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch. Estos premios se van a entregar este miércoles 17 de julio. A la patria no se le usa, se le sirve. Y además de Héctor Díaz Polanco, Piedad Córdoba, colombiana, ex senadora, va a recibir también un reconocimiento, así como artistas, escritores e intelectuales de República Dominicana, incluyendo periodistas. Muchas gracias, Héctor, por esta interesante conversación. Encantado. Qué bueno tenerte por aquí y recibir, por supuesto, las informaciones y los datos que nos ha ofrecido sobre América Latina y tu lectura de la situación de tu país, México. Encantado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la compañía.